Sí, pero es que yo no tengo la culpa. O sea, no, es que lo que sí que yo encuentro que para dedicarse a En la esto es penumbra mejor de un tener... camerino olvidado, donde las luces del maquillaje apenas lograban ocultar el temblor de sus manos, Carmen Maura descubrió que el verdadero papel más difícil de su vida no se interpretaba frente a las cámaras, sino en silencio, frente al espejo. Nadie lo sabía. Entonces el público la veía brillar en la pantalla, con esa sonrisa inconfundible, esa fuerza arrolladora que parecía indestructible. Pero en la intimidad había una fragilidad que se escondía bajo capas de profesionalismo y de glamour. Carmen Maura, la actriz española, que conquistó al mundo con su magnetismo y su capacidad de dar vida a personajes inolvidables, llevaba consigo un secreto marcado por la enfermedad, una dolencia que no aparecía en los titulares ni en las entrevistas, pero que marcaba cada instante de su existencia. Era como un eco constante que la acompañaba incluso en los momentos de gloria y que condicionaba sus decisiones, sus silencios, sus gestos más pequeños. Lo más impactante era que aquel mal no se manifestaba siempre de la misma forma. A veces llegaba como un cansancio imposible de explicar, otras como un dolor que se escondía detrás de una risa forzada o de un aplauso interminable, y en ciertas ocasiones como una ausencia momentánea de sí misma, como si la actriz se desvaneciera en medio de la escena sin que nadie pudiera notarlo. Esa contradicción entre la Carmen poderosa de la pantalla y la Carmen vulnerable de la vida real es lo que hace que su historia atrape desde el inicio, porque revela que detrás de cada éxito había un pulso invisible entre la salud y la enfermedad, entre la luz y la sombra. Y ese pulso no se resolvía con un guión, ni con un director dictando las órdenes, se resolvía en soledad frente a sí misma, cada vez que debía decidir si continuaba o se rendía. Y aunque nadie lo sospechaba, aquel primer episodio que vivió en medio de una filmación quedaría grabado para siempre en su memoria y en la de quienes fueron testigos de algo que jamás debió ocurrir en ese lugar lleno de focos y de expectativas. Fue entonces cuando la gran Carmen Maura entendió que su vida no sería solo un viaje por el cine, sino también una lucha silenciosa contra un enemigo que no respetaba horarios ni aplausos, un enemigo que ella se empeñó en mantener oculto para que la magia nunca se rompiera en los ojos de quienes la admiraban, y ese secreto apenas revelado es solo la antesala de una historia más profunda, más inquietante y mucho más humana. Fue en medio de una función aparentemente perfecta cuando ocurrió lo impensable. Carmen Maura estaba sobre el escenario, iluminada por los focos con el público entregado a cada palabra, y de pronto su cuerpo le traicionó sus rodillas. Cedieron en un instante, y aunque consiguió mantenerse en pie por pura inercia, la actriz supo en lo más profundo de su ser que algo irreversible estaba sucediendo. Aquella noche nadie lo interpretó como una señal de enfermedad, sino como un gesto dramático propio de la obra. Pero en su interior, ella sintió una fisura invisible, un quiebre que no podría ocultar eternamente. Desde entonces, cada vez que escuchaba los aplausos, al final de una escena, el eco le sonaba extraño como si fuera una celebración dirigida a alguien que ya no era ella. Su mente se perdía en un laberinto de síntomas que se negaba a reconocer. Había amaneceres en los que despertar le costaba más que cualquier rodaje con jornadas interminables. Había días en que el simple acto de peinarse frente al espejo le parecía una prueba insoportable. Y en esos momentos la actriz que había conquistado la gran pantalla con su desparpajo se veía reducida a una mujer que luchaba contra su propio reflejo. Lo más perturbador era la manera en que la enfermedad parecía elegir sus momentos favoritos para manifestarse nunca en la intimidad, cuando podía permitirse el lujo de descansar, sino justo en los instantes de mayor exposición. Una rueda de prensa, una premiere internacional, una cena de gala con todos los ojos puestos en ella. Era entonces cuando una punzada en el pecho, un mareo inesperado o una confusión repentina la hacían sentir que estaba a punto de caer al vacío, sin red ni testigos que comprendieran lo que ocurría,
Y aunque sabía que ocultarlo era arriesgado, prefería enfrentar sola aquel abismo antes que permitir que el mundo la viera débil. Detrás de esa decisión había una lucha interna devastadora, porque mientras más se esforzaba en aparentar fortaleza, más grande se hacía el hueco dentro de sí, misma como si una parte de su identidad se estuviera desmoronando en silencio. Los médicos le daban explicaciones ambiguas, diagnósticos que parecían no completarse nunca, y en ese limbo de incertidumbre, Carmen encontraba la excusa perfecta para no aceptar del todo la realidad. Prefería pensar que se trataba de un mal pasajero, de un castigo menor de la vida a cambio de tanto éxito. Pero las pruebas clínicas y los episodios cada vez más frecuentes le iban cerrando el cerco hasta asfixiarla. Lo insólito es que en medio de esa batalla interna seguía aceptando papeles exigentes, compromisos en el extranjero, rodajes que consumían semanas enteras sin apenas descanso, y nadie comprendía cómo lograba cumplir con todo si por dentro llevaba un cuerpo agotado y una mente saturada de miedos. Había instantes durante los rodajes en que se perdía, por segundos olvidaba una línea de guión que había repetido 100 veces, o se quedaba mirando fijamente un punto sin saber dónde estaba. Esos lapsos breves apenas perceptibles para el resto, eran para ella como un aviso de que algo se estaba apagando poco a poco, como una vela que lucha contra el viento y no sabe cuándo se extinguirá del todo. Lo más impactante era la manera en que lograba cubrir esos silencios con gestos improvisados que parecían parte del personaje y que los directores aplaudían sin saber que estaban presenciando no la genialidad de la actriz, sino la desesperación de la mujer. Los momentos de soledad eran aún más duros que la enfermedad misma, porque en ellos aparecían los pensamientos que nadie quería escuchar, el miedo a la invalidez, la idea de no volver a subir a un escenario, el terror a convertirse en una sombra, de lo que fue esas madrugadas en que despertaba empapada en sudor, con la certeza de que estaba perdiendo una batalla invisible. Eran quizás las escenas más brutales de su vida, porque allí no había maquillaje, ni público, ni guión, solo la crudeza de su fragilidad. Y sin embargo, en ese laberinto de sufrimiento, nació también una Carmen distinta, más profunda, más consciente de la fugacidad de todo. La enfermedad no solo la castigaba, también le ofrecía una mirada nueva sobre el mundo, sobre las relaciones humanas, sobre la propia profesión. Lo que para otros era solo un papel, para ella se transformaba en un espejo de sus propias luchas, de sus miedos ocultos, de sus recuerdos que no quería enfrentar. Y esa capacidad de convertir el dolor en arte terminó por redefinirla como actriz y como persona. Lo que nadie sabía es que en más de una ocasión estuvo a punto de abandonar todo, desaparecer sin despedirse, sin dar explicaciones, porque sentía que no tenía fuerzas para resistir otro rodaje, otro estreno, otra noche de insomnio. Pero siempre había una chispa, una mirada de alguien que la admiraba, una carta inesperada de un fan, una llamada de un director que confiaba en ella. Y entonces Carmen elegía seguir adelante, aunque supiera que estaba al límite. Ese es el retrato de una mujer que desde fuera parecía inmortal y desde dentro se sabía vulnerable, una dualidad que la hacía más fascinante, más humana, y que marcó cada etapa de su vida con una intensidad que pocos imaginaban. En una ocasión, durante un rodaje en Lisboa, mientras todo el equipo se concentraba en la escena final, ella se encerró en el baño durante casi media hora, porque sentía que su cuerpo se desplomaba desde dentro. Su respiración era irregular, sus manos parecían no responderle, y en su rostro se reflejaba una palidez que no coincidía con la imagen vibrante que debía proyectar cuando finalmente salió. Llevaba un maquillaje retocado que ocultaba las huellas físicas, pero no podía disimular el vacío que la habitaba. Aquel instante marcó un antes y un después, porque comprendió que ya no podía confiar en su propio organismo. Cada día era una moneda al aire, y lo más inquietante era la imposibilidad de anticipar el momento del colapso.
Esa incertidumbre la obligaba a vivir con una tensión constante, como si caminara sobre un escenario frágil que podía desmoronarse bajo sus pies sin previo aviso. Lo extraordinario era la destreza con la que convertía esa vulnerabilidad en parte de su oficio. Lograba integrar su debilidad en la piel de sus personajes, transformando el temblor de sus manos en un gesto dramático, o la mirada perdida en un instante de introspección profunda, que emocionaba al espectador sin que nadie supiera el origen real de esos matices. Lo que en otros sería un defecto en ella, se convertía en un recurso artístico único. Sin embargo, esa alquimia tenía un precio cada vez más elevado. Después de cada rodaje pasaba jornadas enteras en la penumbra de su casa, evitando visitas, rechazando entrevistas y guardando un silencio espeso que sus allegados no lograban interpretar. Era en esos días cuando más se desnudaba ante sí misma, cuando los espejos le devolvían la imagen de una mujer cansada, con ojeras, que ningún maquillaje podía disimular, con cicatrices invisibles que se acumulaban en su memoria, y con un corazón que latía con un ritmo extraño, como si marcara la cuenta regresiva de algo inevitable. En medio de ese torbellino, hubo momentos desconcertantes que sus amigos jamás lograron explicar. Desaparecía de compromisos importantes. Sin previo aviso se ausentaba de reuniones clave para su carrera o simplemente apagaba el teléfono durante semanas, creando rumores que nadie se atrevía a confirmar. Esa aparente irresponsabilidad escondía una verdad que ella prefería callar, porque el simple acto de levantarse de la cama en esos días era una batalla monumental, y confesarlo le parecía desnudar un secreto que debía permanecer oculto. Hubo incluso episodios en los que la enfermedad se disfrazaba de gestos inexplicables, risas en medio de la tristeza, o una euforia repentina en situaciones donde lo lógico habría sido el silencio. Esos contrastes desconcertaban a quienes la rodeaban porque no lograban descifrar si se trataba de un juego actoral o de un estado interior alterado. Lo cierto es que detrás de cada uno de esos momentos había un organismo agotado que buscaba cualquier resquicio para manifestarse. Los médicos intentaban ponerle nombre a lo que vivía, pero sus diagnósticos se quedaban cortos ante la complejidad del cuadro. Algunos hablaban de un trastorno neurológico, otros de un desgaste físico avanzado, otros simplemente de una combinación de factores imposibles de controlar para Carmen. Esas palabras no eran más que etiquetas que no alcanzaban a describir la experiencia de sentir que su cuerpo ya no le pertenecía y que podía revelarse en cualquier instante. A pesar de todo, ella seguía firmando contratos, viajando de un país a otro, rodando con directores exigentes y sonriendo ante los fotógrafos porque había aprendido a usar la máscara con una perfección casi inhumana. Lo fascinante es que esa contradicción entre su realidad íntima y su imagen pública la dotaba de una profundidad inusual en cada actuación, como si cada papel fuera también un refugio, un lugar donde podía esconder sus miedos detrás de un personaje. Lo inquietante era que cuanto más perfecta parecía en pantalla, más rota se sentía en la vida real. Esa grieta fue creciendo hasta convertirse en un abismo personal. Hubo días en que pensaba seriamente en dejar todo, en mudarse a un lugar desconocido, lejos de los focos, y desaparecer sin explicaciones. Pero había un hilo invisible que siempre la retenía, un compromiso con el arte, un amor por la interpretación que ni la enfermedad más cruel podía arrancarle. Ese hilo era su salvación y también su condena, porque la obligaba a seguir caminando por un sendero lleno de trampas que solo ella conocía, y en esa travesía secreta se forjó la Carmen más auténtica, la que enfrentaba la oscuridad sin testigos y la convertía en luz frente a los ojos del mundo. Hubo un instante particularmente perturbador durante un festival en Berlín, cuando Carmen apareció radiante ante los fotógrafos, vestida con un traje impecable y rodeada de flashes. Pero lo que nadie percibió fue que minutos antes
Había sufrido un episodio de desorientación en la habitación del hotel, no recordaba en qué ciudad estaba ni por qué debía asistir a aquel evento, y tuvo que aferrarse a una nota escrita a mano en la mesita de noche, donde alguien de su equipo había dejado la agenda con el horario del día. Esa sensación de perder la noción del tiempo le resultaba devastadora, como si un pedazo de su memoria hubiera sido borrado de golpe, aunque al bajar las escaleras y posar ante la prensa, recuperaba con una rapidez desconcertante la máscara que siempre la salvaba. Esa contradicción entre la confusión íntima y la precisión pública era uno de los rasgos más inquietantes de su enfermedad, porque la obligaba a vivir dos realidades paralelas, una en la que se sentía frágil y otra en la que parecía indestructible. Lo inexplicable es que a veces esas lagunas de conciencia venían acompañadas de una lucidez extrema, como si su mente quisiera compensar con una claridad repentina lo que acababa de arrebatarle. Había noches en las que escribía páginas enteras de reflexiones sobre su vida, sus personajes o la fugacidad de la gloria, y al día siguiente era incapaz de recordar que aquellas palabras habían salido de su pluma. Esos escritos se acumulaban en cajones, como testigos silenciosos de una lucha secreta que nadie podía comprender. Lo más duro era el aislamiento progresivo que la enfermedad le imponía, porque cada vez resultaba más difícil explicar sus ausencias, sus gestos erráticos o sus cambios de ánimo. Sin levantar sospechas, había amigos que se fueron alejando cansados de excusas que nunca terminaban de aclarar nada, y productores que preferían apostar por actrices más jóvenes y previsibles antes que lidiar con la incertidumbre que ella representaba. Esa pérdida de vínculos la sumía en un vacío aún más profundo, porque comprendía que el precio de ocultar su condición era también quedarse sola, aunque la soledad se transformaba a menudo en un espacio de resistencia. Allí, en el silencio de su casa, descubría que la vulnerabilidad podía convertirse en una fuente de creación inesperada. Retomaba viejas fotografías, leía cartas olvidadas, revisaba guiones antiguos, y encontraba en esos recuerdos una forma de mantenerse en pie, como si la memoria de lo vivido pudiera sostenerla cuando su cuerpo flaqueaba en medio de esa rutina. Surgieron episodios casi surrealistas, como aquella madrugada en la que se levantó convencida de que tenía que prepararse para una filmación que había terminado hacía años, y se vistió con el vestuario del personaje, buscándolo todo en el armario, hasta que al mirarse al espejo comprendió que estaba representando una obra para nadie. Esos desajustes temporales se convirtieron en marcas indelebles de su condición, un recordatorio de que la frontera entre la ficción y la vida se desdibujaba en ella de manera cada vez más peligrosa, y sin embargo era esa misma frontera la que seguía fascinando al público, porque sin saberlo lo que veían en pantalla no era solo una interpretación. Era la verdad cruda de una mujer librando una batalla contra su propio cuerpo mientras regalaba al mundo una imagen de eternidad. Al final de todo ese camino marcado por episodios ocultos, por noches de insomnio y días de aparente normalidad, la enfermedad terminó por convertirse en una presencia inseparable, como una sombra que la acompañaba en cada paso. Carmen Maura aprendió a convivir con esa fragilidad, como quien acepta un papel inevitable en su propia obra. Supo que no se trataba de vencer, sino de resistir, de aprender a respirar, aun cuando el aire parecía negarse a entrar, de seguir sonriendo, aunque el rostro se quebrara por dentro, de transformar cada caída en un instante de aprendizaje y cada vacío de memoria en un recordatorio de que la vida es fugaz y preciosa. Lo más sorprendente es que en esa lucha silenciosa encontró una fuerza inesperada, porque la vulnerabilidad que tanto temía mostrar la convertía en alguien más real, más cercana, más humana, y esa verdad íntima acabó siendo su mayor legado, no el brillo de los premios ni los aplausos interminables, sino la valentía de haber caminado entre luces y sombras sin
rendirse nunca hasta el último momento. Carmen Maura nos deja la lección de que detrás de cada aplauso puede esconderse una lucha silenciosa y que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la valentía de resistir hasta el final. Si quieres descubrir más historias intensas y humanas como esta, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje.